continuación resolveremos el ejemplo número 9 de Arquímedes relacionado igual con el tema hidrostático. Nos dice que una plancha de hielo flota en un lago de agua dulce y nos dicen cuál es el volumen mínimo que debe tener el hielo para que una mujer de 45 kilogramos pueda pararse sin que se moje los pies. Nos están pidiendo el volumen mínimo de la plancha de hielo. Por lo tanto, tenemos que recordar que el empuje, recuerden que es el peso del volumen del líquido desalojado por el objeto cuando entra en un fluido. Todo lo que saque de su fluido, lo que pese ese fluido, va a ser el empuje que reciba ascendentemente. Entonces, en este caso, tenemos a la mujer y tenemos al hielo. Por lo tanto, el empuje que reciba ascendente, ese empuje, pues tiene que ser capaz de sostener los dos pesos, el peso de la mujer más el peso de la plancha de hielo. Y recordar que el empuje, como les dije ahorita, equivale al peso del volumen de líquido desalojado por el cuerpo. Esta es la densidad de líquido desalojado, que sería el agua dulce. Este es el volumen del cuerpo, que sería, en este caso, la plancha de hielo, que todavía no sé cuánto volumen mínimo, pero eso es el empuje. El peso, el volumen de líquido desalojado, y tiene que ser capaz de sostener su propio peso y aparte el peso de una mujer de 45 kilogramos. Y para sacar el peso en el sistema MKS, usted ya sabe que es masa por gravedad. La masa de la mujer, así lo tomamos como masa de 45 kilogramos por la gravedad, más el peso del hielo. El peso del hielo igual, pues también se calcula su masa por la gravedad, solamente que aquí hay algún detalle. No nos dan la masa en este caso de la plancha de hielo. Tenemos que recurrir, ya saben, ecuaciones simultáneas. Si no tengo la masa, pero me da la densidad, pues hay que sacar una ecuación que nos permita trabajar con la masa, pero en función de la densidad. Usted ya sabe cuál es esa fórmula. Densidad, que es masa sobre volumen. Si yo quiero saber la masa en función de la densidad y necesito también el volumen del objeto, pues qué mejor que despejar de aquí la masa y nos queda que masa es densidad por volumen. ¿Qué es lo que yo voy a sustituir aquí? Recuerde, este sería entonces la densidad del hielo, que si no la dan, y el volumen del hielo, que es el que nos están preguntando, el volumen del cuerpo, ¿va? Recuerde que este es el hielo. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? La densidad de líquido desalojado por el volumen del cuerpo, que usted ya sabe que en este caso el volumen del cuerpo, pues ¿quién es? El volumen del hielo. Y eso va a ser igual al peso de la mujer. Vamos a poner aquí masa por gravedad. Y en vez de poner masa del hielo, ponemos cómo sacar la masa en función de la densidad y el volumen del hielo. O sea, ponemos densidad del hielo por la gravedad por el volumen del hielo. Entonces ya nos quedó una sola ecuación que contiene una incógnita nada más, que ¿cuál es? El volumen del hielo. Hay que agrupar los términos que contengan esa incógnita de un solo lado de la igualdad. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Esto lo dejamos tal como está. Densidad de líquido, que en este caso es agua dulce, por la gravedad, por el volumen del hielo. Acuérdense, esto es empuje, peso del volumen del líquido desalojado por el objeto, en este caso el objeto es hielo, menos todo este término para agrupar las incógnitas, en este caso es volumen del hielo, menos densidad del hielo por la gravedad por el volumen del hielo. Hacer todo este término para acá con signo negativo. Y esto es igual, que se estaba sumando. Esto es igual a la masa por la gravedad. Ahora sí, ya agrupamos los términos que contienen a la incógnita, que es el volumen del hielo. Para no repetirlo dos veces aquí en la ecuación, pues lo factorizamos
lo ponemos una sola vez. Entonces, ¿qué ponemos? Igual la gravedad, miren, la gravedad también es la misma, entonces también podemos factorizarla, ponerla como factor común, y nos queda volumen del hielo por la gravedad que multiplica a la diferencia de las densidades. ¿Cuáles? La densidad del líquido, que en este caso pues usted ya sabe que es agua, menos la densidad del hielo. Y eso es igual a la masa por la gravedad, es decir, el peso de la persona. Ahora, todo esto lo voy a volver a escribir acá. Voy a continuar aquí. Fíjese, todo esto que está multiplicando, que es gravedad por la diferencia de las densidades del agua y del hielo, está multiplicando el volumen del hielo, que es lo que me están preguntando. ¿Cuál es el volumen mínimo que debe tener? Entonces, gravedad y esto está multiplicando el volumen del hielo, pasa dividiendo. De tal manera que nos queda que el volumen del hielo será igual al peso de la mujer, masa por gravedad, sobre la gravedad por la diferencia de las densidades. La densidad del agua, del líquido, menos la densidad del objeto, pues es el hielo. Y si se fija, aquí se puede eliminar gravedad con gravedad. Y entonces ya nada más nos queda que el volumen del hielo será igual a la masa de la mujer entre la diferencia de las densidades. Densidad del agua menos densidad del hielo. Usted ya nada más pone o sustituye los valores. Tenemos que la masa de la mujer son de 45 kilogramos entre la densidad del agua, que ya sabe que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, menos la densidad del hielo, que es de 920 kilogramos sobre metro cúbico. Recuerde, esto se divide y nos queda, aquí se va los kilogramos con los kilogramos y nos queda el volumen en metro cúbico. Realizamos la operación, ponemos 45 entre lo que salga de 1000 menos 920, 80, nos da 0.56 metros cúbicos. Entonces el volumen mínimo de hielo que se necesita es de 0.56 metros cúbicos. A continuación, resolver el ejercicio número 9 es similar al ejemplo 9, nada más que en esta ocasión pues, nos piden calcular cuál es la fracción de volumen de hielo que va a estar flotando en agua dulce. En este caso pues tomaron en cuenta que ahora la densidad del hielo fuera de 917 kilogramos sobre metro cúbico.